Sí, estamos hablando en esta hora acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, algo que es inminente. Inminente quiere decir que todos sabemos que Cristo va a regresar. Algunos lo quieren negar, pero es inminente, va a venir, aunque mucha gente lo esté negando. De hecho, quería mencionar a alguien que en Puerto Rico se apellida Font. Él dice que es una fantasía, que nos vamos pronto. Esa es parte de su prédica de él. Y es una de las iglesias más grandes en Puerto Rico. Entonces ha proliferado el engaño y ha proliferado la apostasía, porque el Señor Jesucristo dijo, ya lo hemos mencionado varias veces en estas pláticas, miren que nadie les engañe. Él repitió eso, o sea, como decimos, ojo, tengan cuidado, ya se los he repetido. Van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y dijimos que Cristo significa ungido. Muchos van a decir yo soy el ungido. Van a hacer grandes señales, milagros y prodigios. Y van a engañar inclusive, si es posible, aún a los escogidos. El engaño, entonces, los falsos cristos y los falsos profetas, el Señor Jesucristo dijo que tuviéramos como iglesia cuidado, porque podemos caer en el engaño y ser arrastrados por el error, porque eso Él dijo que iba a predominar antes de que Él regresara. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, Él mismo dijo, cuando viniera el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará gente que crea realmente en Jesucristo? Él mismo lo dijo. Entonces, si Él lo dijo, eso es lo que está predominando el día de hoy, y no como lo que se predica tanto, ¿no? De que va a haber un gran avivamiento en todo el mundo y que hay multitudes. Quiero decir, vi algo que quiero comentar ahora en el internet, acerca de uno de estas personas, que no puedo decir que son ni hermanos, porque están arrastrando el error a multitudes. Maldonado, un apóstol según en Miami, llegó a Chile y le pusieron pancartas en el estadio, bienvenido Padre. Así está en el internet, usted lo ve. Bienvenido Padre, te amamos. Los toman como si fueran padres, cuando Jesús dijo que a nadie llaméis Padre, porque uno es vuestro Padre, el Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces ese es signo de que va a haber falsos cristos, falsos profetas, como el Señor lo dijo, y eso Él dijo que iba a predominar antes de que Él regresara, y una gran apostasía en lugar de un gran avivamiento, que es lo que se predica falsamente. Sí hay multitudes, hermanos, hay multitudes que llenan los estadios, hay multitudes que hacen profesiones de fe, pero son profesiones falsas, son falsas conversiones, la gran mayoría. De entre todos ellos no podemos negar que hay gente que se entrega verdaderamente a Cristo y es salvo, pero la gran mayoría, y el Señor Jesucristo dijo también eso, que la puerta por la que se entra a la salvación ¿es ancha o es angosta? Angosta. Es angosta. ¿Y son muchos los que entran por ella? Son pocos los que entran por ella, y son pocos los que se salvan, ¿verdad? Entonces se está predicando un evangelio, pero un evangelio, como se dice aquí, light, no un evangelio aguado, un evangelio diluido. Decía un siervo de Dios, David Wilkerson, decía, si el evangelio, si se predica un evangelio 99% verdad, pero es 1% falso, ese 1% ya contaminó todo. Porque si usted se toma este vaso de agua y le echa nada más una gota de cianuro, con esa gota de cianuro basta para que usted se tome el agua y muera, aunque el 99% del agua sea completamente puro. Eso dijo el Señor Jesucristo, que iba a predominar entonces en el último tiempo, antes de que Él regresara: el engaño y la apostasía. Y hablábamos en una ocasión anterior acerca de los pecados de Sodoma, y no se mencionó una última cosa que es bien importante acerca de los pecados de Sodoma. Al mencionar a Sodoma dijimos que muchos no les gusta que se mencione eso. Lo mencionamos anteriormente acerca de la homosexualidad, ¿verdad? Pero la Biblia enseña claramente que ese fue uno de los pecados por los que Dios destruyó a Sodoma.
Dice que ellos fornicaron en pos de carne extraña, dice el apóstol Judas. Y dice que como resultado de eso, Sodoma y Gomorra fueron destruidos y fueron como un ejemplo. O sea, un ejemplo para aprender que ese tipo de cosas, de pecados aberrantes delante de Dios, la gente se tiene que arrepentir y se tiene que convertir. ¿Es más pecador un homosexual? Es una cosa que quería aclarar yo de eso. ¿Es más pecador un homosexual que un mentiroso, que un ladrón, que un borracho? No. Delante de Dios los pecados son iguales. Pecado es pecado. Así como se necesita arrepentir un borracho o un mentiroso, se necesita arrepentir también un homosexual. Porque el pecado es pecado delante de Dios. Y nosotros tenemos que predicar lo que el Señor Jesucristo predicó. Dice que cuando Él venía predicando el Evangelio, venía predicando este mensaje: arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe siempre ha sido el mensaje del Evangelio. Fue el mensaje de Cristo, de los apóstoles, y es el mensaje de la verdadera iglesia hoy. Ahora no se predica. Otra persona, y ustedes me van a disculpar que yo voy a mencionar muchos nombres, pero les voy a dar la razón por la que estoy mencionando los nombres, y eso está en la Biblia. Otra persona que predica mucho, que no habla, que dice que él ha quitado de su lenguaje la palabra pecado y arrepentimiento, es el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, Joel Osteen. Más de 40,000 personas. Pero él dice: yo no estoy para condenar a nadie, no estoy para decir quién va a ir al cielo. Le preguntaron si un judío va a ir al cielo o no, o si un musulmán va a ir al cielo o no, y él dijo: pues yo no sé, dice, yo no estoy para juzgar eso, es Dios el que decide eso. Entonces ese evangelio que se predica, a pesar de que tenga 40,000 personas ahí en cada servicio el domingo, es un evangelio falso. Porque un evangelio que no predica arrepentimiento y fe, que es lo que predicó Cristo y los apóstoles, es un evangelio falso. Y que está arrastrando al error y al engaño a multitudes. Y es el evangelio precisamente que el Señor Jesucristo dijo: mirad que nadie os engañe. Nosotros tenemos entonces que señalar a los que están engañando al pueblo de Dios, a gente que muchas veces es ingenua. La Biblia dice que los ingenuos son los que son engañados. Gente que no ha estudiado las escrituras, que no ha corroborado en las escrituras lo que sus líderes y sus pastores les están enseñando. Cuando la Biblia enseña que la única norma de fe y conducta para el cristiano es la palabra de Dios, no la palabra de un hombre. Si ese hombre, cualquiera que sea, se somete a la escritura, a la palabra de Dios, gloria a Dios, hay que seguirlo, hay que apoyarlo como un verdadero siervo de Dios. Pero si no, la Biblia dice: apártate de los tales, a estas personas evita. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, quiero mencionar entonces un último pecado por el que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. No nada más la homosexualidad, sino que vamos a ver ese pecado en Ezequiel capítulo 16. Quiero que abra conmigo en Ezequiel capítulo 16. Y vamos a leer el verso 49 y 50. Ezequiel 16, verso 49 y 50. Y si usted lo tiene, lo puede leer. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Dice: cuando lo vi, las quité, dice el Señor. ¿Por qué? Por la arrogancia, la soberbia. Dios no puede tolerar la arrogancia y la soberbia. De hecho, la arrogancia y la soberbia fue el pecado, ustedes saben de quién, ¿verdad? Del mismo diablo, por el que fue arrojado. Porque él quiso ser semejante al Altísimo. Se quiso ensoberbecer y ser semejante al Altísimo. Y Dios no puede aceptar la soberbia y la arrogancia de nadie. Y uno de los pecados que predominaron en Sodoma fue la arrogancia y la soberbia de ellos. Pero miren, no nada más la arrogancia y la soberbia. ¿Qué dice la arrogancia y la soberbia? Yo no necesito de nadie ni de nada. Yo no le tengo que dar cuentas a nadie. Eso dice la arrogante y soberbia. A mí no me digas nada. No me tienes que decir nada, yo hago lo que yo quiero. Eso dice el arrogante, el soberbio. Eso es lo que decían ellos en Sodoma. Pero también dice saciedad de pan o abundancia de pan.
quiere decir que ellos tenían, dice un dicho, barriga llena, corazón contento, ¿va? ¿Verdad? Ellos no tenían necesidad de comida, ellos tenían abundancia de comida. Tenían abundancia de comida y también tenían abundancia de todas las cosas. No les faltaba nada. Es un peligro y un pecado, un problema eso. Cuando nosotros estamos llenos y abundantes en todo, es cuando más buscamos a Dios, ¿verdad? ¿Es así? La mayoría de la gente no. La mayoría de la gente no. La gente que tiene temor de Dios, sí, no importa que tenga abundancia. Por eso Pablo dijo, yo sé contentarme en cualquier situación. Sé tener necesidad y escasez, hambre, y sé tener abundancia y prosperidad. Pero hay gente que cree que cuando ya tiene, ya no necesita de Dios. Así es. Y el pueblo de Israel, ¿se acuerda del pueblo de Israel? La pueblo de Israel dice, clamaron a Jehová en su angustia y entonces el Señor les oyó. Amén. Pero cuando estaban prosperados y bendecidos y enriquecidos y rodeados de paz, entonces se prostituían, se iban en pos de los baales, idolatraban, le daban la espalda a Dios y hacían pecados aberrantes y abominables delante de Dios. Entonces eso nos hace ver la condición humana, ¿verdad? Y es lo que está pasando ahora también. Hay abundancia de pan, aunque también hay mucha hambre, pero la gente que tiene abundancia de pan tiene tiempo, tiene dinero, y al tener tiempo y al tener dinero y no buscar de Dios por lo mismo, porque tiene tiempo y dinero, eso lo hace arrogante y soberbio. Estaban de ociosas, dice aquí. Sí, ociosa, la ociosidad. La tercera cosa era la ociosidad. No se preocupaban por la gente que les hacía falta. Sí, de ociosidad. Abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y el menesteroso. O sea, a mí no me importan los demás, a mí no me importa que alguien esté sufriendo, ese es problema de él. O como alguien me mencionó un día, si la gente que sufre en la calle sufre porque quiere, porque yo con mi esfuerzo y mi trabajo y me gano el dinero y puedo tener mi casa y mi carro y todo lo que tengo. ¿Usted cree que eso es de Dios? Eso salió de la boca de alguien que se llamaba cristiano. ¿Es cristiano esa manera de pensar? No. Todo lo que tenemos, lo tenemos por pura gracia y por pura misericordia de Dios. Nada más. Pero estas personas pensaban que ellos se merecían todo, tenían arrogancia, tenían abundancia de pan y eran ociosos. Y eso los hacía meterse en pecados cada vez más aberrantes. Como leímos en el Salmo en el Salmo 36 que leímos, aún en sus camas estaban pensando en hacer el mal. Eso hizo entonces que viniera la destrucción. Y el Señor Jesucristo, cuando habla de Sodoma y cuando habla de los días de Lot y los días de Noé, dice, así será antes de la venida del Hijo del Hombre. Estaban comiendo, estaban bebiendo, estaban casando, dándose en casamiento, estaban viviendo interesados solamente en las cosas terrenales, y de repente vino la destrucción. De repente vino el juicio. Otra palabra que no se quiere escuchar ahora y que la gran parte de los evangelistas no predican. Juicio y destrucción que viene. Y aún en las películas en Hollywood y el mundo se ríen, ponen según un cristiano ahí en la calle diciendo arrepiéntanse porque viene la destrucción, y se burlan de eso, de ese tema. Pero eso fue lo que Jesús enseñó. Como Sodoma y Gomorra, como la gente que estaba viviendo los días de Noé, se burlaron de ellos cuando ellos les dijeron, viene juicio, viene destrucción, arrepiéntanse. Noé, esta es el arca de salvación, va a llover, se va a inundar, va a arrasar a todos, van a morir. Se burlaban de él solamente. No entraron a la salvación a través de Cristo. Solamente 8 personas fueron salvas de la destrucción. Pero viene destrucción a este mundo, y las señales se están cumpliendo, y las señales más acentuadas son el engaño y la apostasía que están predominando.